Para todos aquellos que sueñan con ser padres y tienen en la fertilización asistida una posibilidad clara y concreta que no es reconocida por las prepagas ni por las obras sociales, y hubo un caso concreto en el que hubo una discusión que se dio dentro de la Corte, ¿no? Quienes votaron argumentando la posibilidad de que esto se implementara con un matrimonio de 40 años más o menos que vienen peleando por ser padres. Votaron la presidenta de la Corte, la doctora Gastaldi, vos y ¿quién más? El doctor Netri. Y el doctor Netri. Pero hubieron quienes no lo hicieron de esa forma, entre los cuales está mi amigo Roberto Falistoco, estaba también Gutiérrez y ¿quién era el doctor Spuller? Y exacto. Bueno, cuando hay, como la Corte tiene esta particularidad de que es una Corte par, con 6 miembros. Se me mezclaron como el pie de los papeles. Cuando existe, como pueden existir en muchos otros temas, opinables y distintas interpretaciones, y hay empate, se sortea un camarista, salió sorteado un camarista Drago de Santa Fe, que adhirió optó a por una de las posturas que hizo mayoría, digamos. Bien. Contame, ¿cuál fue la ponencia de quienes no aceptaron esto y fallaron a favor de la obra social o de la prepaga, no? Sí, básicamente, bueno, aunque no me corresponde a mí ser el mejor expositor de esa posición, pero básicamente, en primer lugar, hubo un cuestionamiento a la vía del amparo. El amparo es una medida bastante excepcional que necesita de una decisión manifiestamente arbitraria o ilegítima, y la mayoría de la Corte interpretó de que la negativa de la obra social a no dar la cobertura a algo que no está incluido dentro de las prestaciones médicas obligatorias no era una decisión manifiestamente arbitraria o ilegítima y que por lo tanto no era la vía del amparo la correcta, sin perjuicio de lo cual, como con ese solo argumento ya la Corte Nacional ha establecido que no sería autosuficiente para resolver un problema de este tipo, la mayoría se adentró en otra cuestión que tiene que ver con la falta, el vacío, digamos, la ausencia de una regulación legal que prevea o que regule adecuadamente este tipo de procedimientos de fecundación in vitro, fundamentalmente por la discusión tan actual que plantea el problema de los embriones, supernumerarios, de la calidad de personas, desde cuándo comienza, y de la necesidad de proteger este tipo de situaciones. Por lo tanto, la mayoría interpretó que la ausencia de una regulación específica, sumado a estos otros argumentos, sumado al argumento de que no está incorporado dentro de las prácticas médicas obligatorias y a la inexistencia de una legislación que proteja este tipo de situaciones, no hacía viable, digamos, hacer lugar al pedido de los amparistas, pero sí exhortar a los poderes públicos para que en el diseño de las políticas de salud, el Poder Legislativo, también el Poder Ejecutivo, tratarán de implementar cuanto antes una legislación que diera cobertura a estos casos. Ahora, digo, esto es emparchar lo que debería estar ya solucionado con la reforma al código, intuyo yo, que pone blanco sobre negro de cómo ha evolucionado la ciencia y cómo ha quedado rezagado en este caso la legislación de temas que hacen a la mejor calidad de vida, en este caso a aportarle una solución a aquellos que toda la vida han soñado con ser padres. La fertilización asistida es un avance de la ciencia en pro de esto y de pronto pone en tela de juicio esta discusión, ¿no? Que debería probablemente obviarse por lo que decimos recién, por una legislación que taxativamente lo explicite o una reforma al código, ¿no? Que lo incluya. Bueno, en el proyecto de reforma del Código Civil, incluso el doctor Lorenzetti, que ha sido presidente de la comisión, ellos le han dado una importancia tal a este problema puntual que han encomendado que se sancione una ley especial para regular este tipo de tratamientos y además para que haya una protección, porque es cierto que esto plantea un problema desde distintas perspectivas, no solo desde la perspectiva jurídica, y es necesario que haya una protección respecto de, por ejemplo, los embriones supernumerarios, porque hay que evitar, digamos, una manipulación. Esta es una posición por demás de respetada, hay jurisprudencia en el país en este mismo sentido y también hay jurisprudencia
en el sentido de lo que fue el voto de la minoría, exacto, que accedió, digamos, al reclamo de los amparistas, más allá de que no fue la decisión final porque la mayoría se impuso. Ahora, Daniel, ¿qué recurso le queda, en este caso concreto, al matrimonio? ¿Tiene alguna posibilidad de recurrir a una instancia superior? Yo creo, por lo que escuché, que los abogados del matrimonio van a interponer un recurso extraordinario ante la Corte Nacional para que este tema sea tratado por la Corte Nacional. Probablemente va a ser la primera vez que la Corte se expida sobre esta situación y supongo que tendrá alguna urgencia porque estos son temas que hay que resolver rápidamente. Claro, pero incluso está en juego la edad, ¿no? Es un matrimonio, se habla claro, siempre, de 42, tienen 40 43 claro. años. Y se habla siempre de tratar de evitar que se sea padre o madre a avanzada edad y esto están casi en el límite, ¿no? En alguna medida nosotros, o la posición de la minoría, privilegió un poco esta situación de urgencia y además la circunstancia de que, bueno, la prestación médica obligatoria no es un numerus clausus, admite una apertura en función de una interpretación constitucional del derecho a la salud reproductiva, tanto a la salud sexual y reproductiva. Y bueno, si el propio Estado fomenta, digamos, esta salud en un sentido, en una faz negativa como es la contraconcepción, desde ya que lo hace con mayor énfasis cuando se trata precisamente de dar vida y de poder acceder a una familia. De lo contrario se daría la paradoja de que quienes no tengan recursos económicos se vean en alguna medida limitados en un derecho tan esencial, sí, claro, como es la posibilidad de formar una familia y de tener un hijo. Ahora, en el supuesto caso que se recurra a una instancia superior en la Nación dé el visto bueno para que esto prospere. Digo, ¿esto sienta jurisprudencia para todos los casos que vengan después o es caso por caso? Va a ser caso por caso porque los fallos de la Corte en principio solo son vinculantes para el caso concreto. Caso Badaro. Pero, claro, cuidado, no. En principio, por el control, digamos, o por la organización argentina de lo que es la justicia, los fallos de la Corte Nacional son vinculantes para el caso concreto. Sin embargo, existe una suerte de obligación moral de respetar esos fallos, salvo que un juez tenga nuevos elementos o tenga nuevos argumentos contrarios a lo que fijó la Corte Nacional, pero existe una obligación de respetarlos, de respetar esos precedentes para evitar precisamente el dispendio que supondría agotar todo la vía recursiva para llegar a la Corte Nacional sabiendo que la Corte Nacional ya tiene posición tomada sobre un asunto. De modo que el fallo que pueda dictar la Corte Nacional en estos casos va a ser un precedente muy importante que va a orientar y a marcar un poco el sentido de la jurisprudencia a partir del dictado de ese fallo. Tenemos que contarle también a la audiencia que en esta instancia lo que se plantea también es a veces la imposibilidad económica de acceder porque son métodos que tienen su costo, se habla de 8, 10 mil pesos. En el caso de esta pareja, ellos habían probado con distintas técnicas hasta que le diagnosticaron una técnica de alta complejidad que tenía un costo en uno de los casos de cerca de 9.000 pesos para cada uno y no tenía cobertura porque además hay un tema que la Organización Mundial de la Salud, o a pesar de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que la infertilidad debe tratarse como un problema de salud, como una enfermedad, pareciera que no es así considerado y por eso no incluye el catálogo de prestaciones médicas obligatorias. Pero verdaderamente es un problema de salud que hay que abordarlo desde esa perspectiva.